¿Qué tal? Muy buenas noches, qué alegría, qué placer poderlos acompañar. Esto es Sala de Prensa, como siempre, con las noticias más importantes del día a través de Caracol Ahora, de nuestras plataformas. Bienvenidos aquí a Sala de Prensa. Hoy para hablar un poco, a menos de 2 meses de las elecciones regionales, de lo que está pasando en términos de violencia política. ¿Qué está pasando con los candidatos? ¿Cuáles son las advertencias desde la Procuraduría, desde la Defensoría del Pueblo y también desde la misión de observación electoral y también desde Red Paz? Vamos a saludar a nuestros invitados, Alejandra Barrios, que es la directora de la misión de observación electoral. Gracias por acompañarnos esta noche. Pablo, a ti muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar también con Luis Emile en la conversación de esta noche. Claro que sí, también presentamos entonces a Luis Emil Sanabria, que es cofundador y vocero de Red Paz. Bienvenido. Muy buenas noches, Pablo. Un saludo a Alejandra. Muchos éxitos en esa tarea tan difícil que hace de monitorear las elecciones. Y bueno, aquí prestos a ayudar en esta conversación. Pero claro que sí, si le parece, Luis Emil, arranquemos con las mujeres, con Alejandra Barrios, la directora, para que nos cuente, Alejandra, un panorama inicial a menos de 2 meses de las elecciones. ¿Cómo está la situación de los candidatos aquí en el país? Bueno, pues creo que ya es de público conocimiento. No estamos en un panorama que llena de desafíos el proceso electoral. Obviamente todos quisiéramos tener un panorama muy tranquilo, pero pues lamentablemente hemos tenido unos incrementos de los hechos de violencia. También he estado presente sobre todo en este primer mes de campaña que se cumplió el pasado 29 de agosto, el primer mes después de la inscripción de las candidaturas, un mes muy difícil, un hecho de violencia casi que diario hasta el 29 de agosto, y unas zonas, unas subregiones muy específicas donde hay que prestar mayor atención a los temas de seguridad y obviamente con urgencia un llamado al trabajo interinstitucional colaborativo para poder generar a tiempo todas aquellas medidas que permitan mayores garantías en materia electoral, sobre todo de proselitismo, es decir, de movilización de candidatos a lo largo del territorio nacional. Claro que sí, pues Luis Emil, también nos gustaría que usted nos presentara un panorama inicial de lo que piensa que está en este momento el país en torno a las elecciones regionales. Bueno, siempre las elecciones en Colombia durante las últimas décadas han estado marcadas por esto que nosotros hemos llamado, o que se conoce como el constreñimiento armado. Es decir, que de alguna forma los fusiles, las armas, siempre se han involucrado en las elecciones, tratando de direccionar la votación hacia uno u otro candidato o candidata. Estas elecciones, a pesar del esfuerzo de diálogo del gobierno nacional, en este caso con el ELN, con el Estado Mayor Central de la FARC y con otros actores, pues siguen estando marcadas por esa situación. Pero adicional a eso, yo diría que hay también como una cultura de la violencia en términos de elecciones que hace que se amenace, se señale, se estigmatice a X o Y candidato o candidata, y eso todavía lo estamos viendo en muchas regiones. Alejandra, si le parece, hablemos un poco de cifras, directora de la MOE. ¿Cuáles son las regiones más afectadas? ¿Cuántas regiones están afectadas en el país? ¿Qué cifras en este momento tenemos? Pues mira, lo que nosotros tenemos en este momento es 5 departamentos donde se concentra más del 50% de los hechos letales contra liderazgos políticos desde el pasado 29 de octubre. Es decir, desde que inicia el proceso electoral. Estos departamentos son el Valle del Cauca, el Cauca, norte de Santander y norte de Santander, me está faltando uno, y Antioquia, que son los departamentos que tienen la mayor concentración de los hechos violentos. Pero Colombia tiene, y eso lo conoce muy bien Luis Emilio y quienes hacen seguimiento a los temas de violencia, unas violencias persistentes en algunas subregiones. Es decir, lo que hace es aumentar el nivel de violencia o disminuir el nivel de violencia de acuerdo al momento en el que se esté, en momentos de procesos electorales, de manera particular elecciones locales, donde la disputa es el poder local, pues
empiezan a aumentar los niveles de violencia. Nosotros llevamos 288 hechos de violencia específicos contra liderazgos políticos que se dan, y si empezamos a ver por subregiones, arrancamos como una semiherradura que inicia en La Guajira, norte de Santander, llega hasta el departamento de Arauca, ahí donde hemos tenido y lamentablemente enfrentamientos entre las disidencias y el ELN, lo que genera obviamente dificultad para que las candidaturas, de manera particular la de gobernación en el departamento de Arauca, puedan movilizarse con tranquilidad a lo largo de los diferentes municipios. Después tenemos un corredor que atraviesa el país, que es el corredor de las minerías ilegales, es el corredor que atraviesa que lleva desde Venezuela, atraviesa Colombia, sale hacia el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano, norte de Santander, coge Bajo Cauca antioqueño, la frontera entre Córdoba, Antioquia, y ya no sale hacia Panamá, que genera la bifurcación hacia el Caribe y el Pacífico. El andén pacífico colombiano, que con lo que vimos en Ecuador hace pocas semanas, pues se ha venido extendiendo, ya no es solamente andén pacífico colombiano, cobija también algunos puertos de Ecuador, muy fuerte presencia del narcotráfico en algunas de las zonas, ELN, Clan del Golfo, estamos hablando de Chocó, narcotráfico ya cuando vamos entrando sobre todo muy fuerte, presencia Valle del Cauca, disidencias, nuevamente ELN, y esto nos marca el andén pacífico, y las zonas donde tuvieron presencia las FARC, que tenemos ahora presencia de disidencias y de algunos grupos armados ilegales, desarticulados de menor tamaño, con mucha relación con el narcotráfico, de manera particular, fronteras con Ecuador, frontera con Brasil, frontera con Perú. Cuando ve uno lo que pasa, por ejemplo, en Jamundí con esta candidata al consejo, con su esposo, queda uno aterrado pues con las situaciones que se registran precisamente en el país. Tengamos en cuenta que las amenazas no solo es para candidatos, también para personas que están en el ejercicio de su profesión, que han tenido que salir exiliados algunos del país. Veamos en este momento la declaración de Carlos Camargo, defensor del pueblo, estableciendo eso, las amenazas a candidatos, pero también a personas que están en el ejercicio de la profesión. Y ya retomamos con Luis Emil Zanabria. La reciente visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuve la oportunidad en mi condición de defensor del pueblo de ponerle de presente y de coadyuvar unas medidas cautelares a favor del fiscal general de la Nación, porque las circunstancias se volvieron extremas, urgentes y prioritarias, pero también coadyuvar medidas cautelares a favor de los candidatos que están amenazados, que hoy podemos registrar que hay más de 92 candidatos en 22 departamentos amenazados. Vemos que hay 26 alcaldes en ejercicio que están amenazados. Otro tanto se encuentra despachando desde las cabeceras departamentales o incluso desde Bogotá, donde están amenazados. La semana que termina, registramos la amenaza y el exilio por parte del alcalde de Nuquí en el departamento del Chocó, doctor Gerson, de manera de que esto no es un tema que hay que mantenerlo oculto, hay que visibilizar ante la opinión nacional e internacional lo que está ocurriendo. Advirtiendo el defensor del pueblo lo que ocurre en el país, pero también haciendo un llamado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El señor Luis Emil Zanabria también tiene muy claro por regiones cómo está la situación. ¿Nos podría contar un poco? Bueno, ahí coincidimos bastante con el informe que da Alejandra. Yo diría que hay también unas dificultades importantes en el sur del país, hacia Chocó, Putumayo, Meta, Guaviare y el Magdalena Medio colombiano. En todas estas regiones pues hay que hacer un mayor esfuerzo, por supuesto. Yo diría que una labor más allá de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que es ayudar a coordinar los esfuerzos del Estado colombiano para que se superan estas situaciones, esfuerzos que tendrán que ver con medidas de choque en medio de todo este tema electoral, que no solamente tiene que ver con violencias relacionadas
como lo dije anteriormente, con actores armados, sino con intereses en los territorios, intereses económicos, legales e ilegales, ¿no? Pero también acordémonos que lamentablemente muchos de nuestros alcaldías y departamentos se han ido convirtiendo como en un botín electoral, ¿no? Que es lamentable porque en lugar de pensar en la población y en el desarrollo, se piensa en esas instancias como en la forma en que me la puedo repartir. Esas son influencias de la corrupción, pero también recordemos que en muchas de estas regiones, además de la minería, como lo ha expresado Alejandra, está todo el fenómeno del narcotráfico. Y los narcotraficantes necesitan, requieren y quieren además que estos mandatarios locales pues sean, por decirlo menos, títeres del narcotráfico, así que la situación sigue siendo muy difícil. Yo invitaría al Estado en su conjunto, a la Fiscalía, a que colabore, pero pensando también más en la lógica de paz que en las fórmulas tradicionales que siempre se han aplicado en nuestro país y que no han dado muchos resultados. Casi que Alejandra Barrios, una pregunta para iniciar este programa. Claro que ya han pasado unos minutos, pero me gustaría mucho saber qué se entiende por violencia política, cómo entender esto, cuáles son las situaciones, amenazas, atentados, cómo podemos definir esa violencia política. Pero nosotros cuando hablamos de hechos de violencia contra liderazgos o sociales o políticos o comunales, estamos hablando de que empieza, digamos, desde las amenazas. Cuando vemos los liderazgos políticos, las cifras más altas son precisamente la de las amenazas, que es muy diferente a las cifras que se tienen contra los liderazgos sociales o comunales. Normalmente a los líderes sociales, y hace un par de años, a los 2, 3 años, a los líderes comunales los mataron. Los líderes políticos, especialmente el hecho más fuerte es la amenaza. Después hablamos de la violencia letal. ¿Cuál es la violencia letal? Los asesinatos de una parte y los atentados de otra. El atentado, ¿por qué lo consideramos violencia letal? Porque fue un intento de asesinato fallido. Y tienes finalmente los secuestros y empezamos a medir desde hace un par de años la violencia política contra las mujeres por razón de género, es decir, aquellos hechos que no implican ni una amenaza directa, digamos las amenazas como tradicionalmente las conocemos, un atentado, asesinato, sino que por el hecho de ser mujer se hacen determinados tipos de afirmaciones en el ejercicio de la política que lo que hace es afectar, a tratar de afectar la representación política de las mujeres, como el hecho de usted no debe estar haciendo esto, usted debe estar en la casa, el lugar de las mujeres es la cocina, usted lo que debe estar es criando sus hijos, o usted no es la candidata el que de verdad mande su marido, es decir, donde se le quita a las mujeres un lugar de agencia. Entonces, lo de violencia contra las mujeres en política por el hecho de ser mujer ya es una nueva categoría que estamos llevando, y sobre esas categorías es que hacemos los análisis de violencia. Violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer. Muy interesante esta nueva categoría que aparece en el país. Luis Emil Sanabria, ¿usted cómo ve la reacción en todo esto de las autoridades? Porque es que cada 4 años hay elecciones de presidente, cada 4 años hay elecciones de alcaldes, de gobernadores regionales, pero ¿cómo es la reacción del Estado frente a estas situaciones que se denuncian? Yo creo que el Estado está haciendo un esfuerzo, en este caso el gobierno que representa a este Estado, un esfuerzo para disminuir estas violencias. Es que no, es muy difícil hacer un programa, por ejemplo, de protección si los niveles de fortalecimiento de los grupos armados siguen en alza. Por eso es muy importante desactivar, por eso sería muy importante avanzar, por ejemplo, hacia ceses al fuego bilaterales o multilaterales, que para nosotros son decisivos en estos momentos, no solamente en relación con los diálogos en sí mismos, sino porque la paz tiene una relación muy directa con la democracia y con la gobernabilidad en el territorio. Entonces, ojalá avance, ojalá se mantenga este esfuerzo con el Ejército de Liberación Nacional como hasta ahora va, porque acordémonos que el ELN era un determinante también desde la lucha armada en estas acciones militares que influyen sobre las elecciones. En algunos momentos de su vida
política armada han decretado, por ejemplo, paros armados o no votar por X o Y candidato, el hecho de que ellos estén, al parecer, muy comprometidos con eso, pues esperamos disminuya. Esperamos que eso lo mismo nos ocurra con el Estado Mayor Central de las FARC y que se pueda generar ahí una política más amplia. Hay dificultades con el Clan del Golfo ahí, seguramente van a seguir ocurriendo y esperamos, por eso lo digo anteriormente, que eso vaya avanzando. Yo creo que hay que hacer planes más integrales de seguridad, convocar más a los partidos, tener más en cuenta la responsabilidad de los partidos y de las organizaciones y no solamente una relación con el candidato o con la candidata, porque eso individualiza la situación y seguramente no nos va a dar muchos resultados. Bueno, muy bien. También para Alejandra Barrios, en este momento, continuando con este tema de violencia política, es que estamos pasando por un momento muy interesante en el país que tiene que ver con los diálogos que se están adelantando de entre el gobierno nacional, también las disidencias de las FARC, el ELN y en medio de todo este panorama, pues las elecciones regionales que estamos enfrentando. Entonces, Alejandra, ahí lo que le quiero preguntar es, el fin de semana, por ejemplo, hubo combates en zona rural de Corinto, en el Cauca. El Cauca está muy afectado con la situación. Ustedes, dentro de ese panorama, ¿qué mensaje enviarían? Nosotros hemos sido muy claros y inclusive algunos de los temas de algunos de los caminos los ha señalado Luis Emilio. Hemos sido muy claros que es necesario, es muy importante que a la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral y en algunos departamentos, departamento de Meta, los que se hagan departamentales Meta, por ejemplo, Arauca, norte de Santander, asistan de la oficina del Alto Comisionado para la Paz de Cauca, digamos, hay una serie de departamentos del Alto Comisionado para la Paz, porque necesitamos poder lograr que dialoguen, en qué va el proceso con el ELN y ahora con el Estado Mayor Central y el proceso electoral. Porque aquí va a poder haber un compromiso de libertad en los derechos políticos para todos los ciudadanos. Eso incluye los candidatos, incluye los funcionarios públicos. Entonces no puede ser procesos divorciados. No puede ir por un lado las comisiones de seguimiento electoral muy preocupadas, tomando decisiones, mirando cómo logran bajar los niveles de afectación al orden público en los territorios frente al proceso electoral, pero que esto no tenga un correlato con los diálogos que se están haciendo con estos dos grupos, esto de una parte. En segundo lugar, tenemos este jueves la primera comisión de seguimiento a la alerta número 30 de la Defensoría del Pueblo, la alerta electoral número 30, que emite la Defensoría del Pueblo. Esa es una alerta muy importante. Tiene un importante número de municipios en riesgo, de manera particular señala alrededor de 114 municipios en riesgo extremo. Y aquí viene la segunda idea fuerza que realmente es necesario retomar. Los procesos electorales no son solamente responsabilidad ni de la Registraduría ni del Consejo Nacional Electoral, y mucho menos solo y exclusivamente de las Fuerzas Armadas. Los procesos electorales son de una responsabilidad conjunta. Y es muy importante que las instituciones del Estado no actúen en algunos casos como si fueran organizaciones no gubernamentales. Es decir, significa que deben poner al mismo tiempo o hacer un esfuerzo de poder hacer la mirada de cuáles son los problemas que se presentan y cuáles podrían ser las posibles rutas de acción. Porque en este momento nos encontramos a poco menos de 2 meses de las elecciones en una situación que parece una sin salida. Un incremento de la violencia dirigida contra liderazgos políticos en algunas zonas del país. Y ojo con lo siguiente, no todos son grupos armados ilegales, digamos, no todo es ni ELN, no todo es Clan del Golfo. Tenemos hechos como en el norte del Valle del Cauca, que pareciera que más bien son hechos directamente relacionados con redes de narcotráfico ancladas en el norte del Valle, donde se tiene que poder actuar de manera conjunta. Porque a veces pareciera que se dice, hay mucha violencia y todo el mundo se voltea a mirar esperando a ver quién resuelve la situación. O voltean a mirar solamente a las Fuerzas Armadas esperando a ver si ellos resuelven la situación. Y esto es muchísimo más complejo porque también quiero dejar la siguiente nota. En algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de escuchar se necesitan muchísimas más acciones armadas, se necesita una ofensiva muchísimo más fuerte,
pero todos nosotros, por lo menos los que ya tenemos determinada edad, sabemos lo que significa hacer un proceso electoral en medio de una balacera y tampoco es lo más democrático. Entonces aquí se necesitan muchísimos esfuerzos de diálogo, de coordinación, de corresponsabilidad entre las diferentes autoridades para poder avanzar en generar garantías diferenciadas de acuerdo a territorio, región, digamos, cuál es la región, cuál es la subregión específica de la que se está hablando y organización política. No es lo mismo medidas de seguridad para la ASI que para Cambio Radical o para el Polo Democrático que para el Centro Democrático o Partido Liberal y Conservador, de acuerdo a la región del país. Son medidas diferenciadas. Y por eso, vuelvo y retomo algo que señaló muy importante Luis Emil, debe haber un trabajo de diálogo permanente, comisión permanente, revisión de la seguridad de las diferentes candidaturas con los partidos políticos. De acuerdo al número de candidatos que inscribieron, los que más inscribieron son Partido Liberal, Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical. Es decir, es muy importante tener estas mesas de diálogo con ellos porque estamos hablando de 128.000 candidatos, de más de 128.000 candidatos. Y no existe mecanismos de seguridad individual que puedan cubrir 128.000 candidaturas. Es decir, no existen 128.000 carros blindados ni 128.000 escoltas y conductores que puedan acompañar a todas las candidaturas. Así que tiene que ser un ejercicio de evaluación que se haga de manera conjunta con los partidos políticos para poder determinar exactamente cuáles son y qué candidatos son los que tienen mayores niveles, mayores requerimientos de seguridad o de vulnerabilidad frente al territorio en el que hacen política. Y me parece que ese llamado que hace Alejandra Barrios en ese sentido y con tanta contundencia, pues es necesario a puertas de unas elecciones en donde se ven las amenazas latentes. Luis Emil, también hacer por favor un llamado importante en este momento, teniendo en cuenta eso que está pasando. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Alejandra, pero también es un llamado a las autoridades locales. Es que aquí hay responsabilidad también de los alcaldes, de los gobernadores, ¿no? De todas las entidades en un territorio, porque muchas veces uno siente que pareciera que ellos no tuvieran responsabilidad y solo le llaman la atención al gobierno nacional o al Estado en abstracto. No, aquí tienen que responsabilizarse todas las autoridades, porque todas las autoridades tienen que garantizar el evento democrático. Y también tenemos que vigilar mucho aquel tema de los recursos, de dónde se están financiando, porque muchas de las violencias tienen que ver también con la financiación irregular de las campañas, de dónde llegan los recursos, cómo están llegando. Y eso tiene que ver también con algunos compromisos que pueden terminar en hechos violentos. ¿Por qué? Porque ahí está el tema de la corrupción, porque hay intereses sobre X o Y proyecto en un municipio, en una gobernación o en una región, y todo eso en un país como el nuestro, atravesado por un conflicto armado, pues exacerba la violencia en época electoral. Así que el llamado también es a las autoridades locales que no se comporten, como lo ha dicho Alejandra, como ONGs, y también a otras instituciones nacionales que siento también, y ahí comparto, que se comportan como si fueran sociedad civil y no parte del Estado y del engranaje que debe ayudar a coordinar todos estos ejercicios de seguridad y de convivencia electoral. Bueno, pues muy bien, ahí está el llamado entonces de Luis Emil Sanabria, cofundador y vocero de Red de Paz, pero también de Alejandra Barrios, que es la directora de la MODE. Alejandra, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora. Pues un placer por haberlos acompañado, muchísimas gracias y un placer obviamente también estar con Luis Emil en esta conversación. Además, Alejandra, muy enriquecedor este panorama y esta conversación, los argumentos, teniendo en cuenta que yo sé que esto sirve a puertas de unas elecciones regionales. A Luis Emil también muchas gracias por estos minutos en Caracol Ahora. Un abrazo a ustedes, un abrazo a Alejandra, y seguimos trabajando para que estas elecciones y en general todo lo que ocurre en nuestro país transcurra en paz, que es la idea fundamental.
Pero por supuesto que sí, que así sea. Nos quedamos entonces con el llamado también de la Defensoría del Pueblo, que busca incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con esta cifra, más de 200 víctimas de violencia y política en estas elecciones regionales que se avecinan en nuestro país. Que Noticias Caracol está haciendo, por supuesto, un cubrimiento muy completo a propósito de estas contiendas. Nos vamos, esto es Sala de Prensa. Gracias a ustedes por la sintonía, por estar con nosotros. Gracias por estar esta noche. Soy Pablo Arango Robledo. Continúen con nuestra programación.